damos la cordial bienvenida al viceministro del MIPIOT, José Batista. Qué gusto tenerlo aquí. Ricardo Jaramillo y Edna Jaramillo, les saludamos. Gracias por su tiempo. Bienvenido. Gracias, Edna. El gusto es mío. Saludos, Ricardo. Saludos al equipo de Radio Panamá y sobre todo a los oyentes. Quiero empezar precisamente, viceministro, con la situación actual del país y si tenemos alguna novedad de los avances que se han logrado hasta el momento en aras de pues seguir levantando este país y llevarlo, como dice uno, a buen puerto. Y sobre todo que nos hable más adelante sobre ese balance que ha venido realizando el MIPIOT en pro de tener esa accesibilidad a aquellos que sueñan con una vivienda, como es el sueño precisamente de todo ser humano. Pero iniciemos por ese balance y su perspectiva en cuanto a la situación que viene acaeciendo en el país. Bueno, se han dado pasos positivos en la búsqueda de la solución a estos problemas que en 2 semanas han estado poniendo en el país y sobre todo, digo yo, a la población más vulnerable y más necesitada. Porque si nosotros vemos que esto ha traído una parálisis en la educación, porque están los docentes en un paro de las escuelas públicas. Las privadas han continuado en sus tareas y esas son cosas que acentúan la desigualdad en el país. O sea, no podemos estar pensando que si tenemos una posición, un planteamiento en defensa de los más necesitados, estemos perjudicando no solamente a través de la educación, estamos perjudicando, restringiendo el acceso a la salud a muchos ciudadanos que por los cierres no pueden llegar a sus citas, no pueden atender sus tratamientos. Igualmente ocurre para todos los productores que han visto perder sus cosechas. Entonces, no podemos estar planteando una rebaja de la canasta básica si nosotros estamos afectando a los productores y esto todo va a tener incidencia en los costos de esta canasta básica. Lo que sí ha demostrado el gobierno de Laurentino Cortizo es la disposición de dialogar. Esta ha sido una situación que no ha generado ni muertos, ni lisiados, ni heridos, porque la posición ha sido el diálogo, a pesar de que los interlocutores en un momento no los tenemos unificados y hay algunos planteando que yo quiero que el diálogo sea en tal región o en esta otra región. Por fin parece ser que vamos a lograr una coincidencia en un diálogo por Panamá que debe efectuarse a partir de hoy en Coclé, aunque en algunos casos y algunas organizaciones nosotros vemos esto como una procesión de Portobelo, ¿no? Que hay una posición hoy, entonces mañana ya la posición no era. Luego sale otro punto. Bueno, sí, esa parte peor. Pero con respecto a saber con cuáles interlocutores estamos hablando y saber, bueno, yo puedo llegar a un acuerdo contigo y no me va a pasar lo mismo que en la situación anterior, de que llegamos a un acuerdo y al día siguiente me dice que no, que tus voces te desautorizaron. Entonces, vamos a tener que ir en un estadio para poder negociar. No es así. Yo creo que aquí hay muchas experiencias de otras negociaciones que se han dado y la más común y reciente, la del Suntrack y Capac. Siempre cuando se han sentado en la mesa, estas dos organizaciones saben que los que están sentados ahí representan uno a sus agremiados y los otros a sus asociados en el sindicato. Y llegan los acuerdos precisamente porque tienen la autoridad. Entonces, así es. Tenemos que comenzar por ahí, que los que están sentados deben tener la autorización y la legitimidad de que ellos representan a quien dicen representar, porque si no, esto se vuelve interminable. Yo creo que es positivo que hayamos llegado a este punto de poder convocar a las principales organizaciones, aunque hoy escuchaba ya algunas declaraciones de uno de los grupos que dice que no, que yo insisto en que... Sí, Anadepo entiendo, viceministro, disculpe que le interrumpa, Anadepo y creo que los grupos indígenas que hoy se manifestaron
no estaban de acuerdo con que fuese en COCLE. Y ahí es en donde, y como usted lo dice, vamos a decirlo nosotros más directo, no hay interés de resolver absolutamente nada, cuando el lugar es lo de menos. O sea, aquí lo importante es poder tener la atención del gobierno nacional e ir pues preparado como vocero, porque no pueden entrar las no sé cuántas personas de cada agrupación, tiene que haber un representante, como usted ha dicho, en una convención colectiva, se toman decisiones y no se va a buscar todos los aglutinados en el sindicato, eso es imposible, y mucho menos ir con esto allá a consultarles para ver si me dicen que sí, o sea, eso cuando se ha visto. Entonces aquí lo que estamos viendo es que pasa el tiempo, siguen afectaciones, hoy veíamos un camión repleto en oxígeno, como casi provoca un accidente. Yo no sé, no soy un experto en química, pero yo me imagino que las altas temperaturas definitivamente afectaron. ¿Y qué tal si pasa algo en ese punto? Entonces, exacto, hay un poquito también, definitivamente la sensatez es lo que menos ha prevalecido. Mira, Ricardo, yo traigo, hay un dicho que utilizaba el difunto Andrés Vega. Él decía que la tortuga no es que fuera lenta, sino es que no quería ir. Entonces, eso a veces da esa sensación, como bien tú lo dices. Si decimos, estos son los puntos, pero cuando nos sentamos después me dices que no, ahora son 10 más. O sea, parece que hubiese una intención de no querer llegar a un final. Esperemos que no sea así. Nosotros entendemos ANADEPO o la otra alianza también por la vida, que tú tienes tantas organizaciones, las organizaciones tienen temas muy puntuales. Los mismos de ANADEPO, pues ahí está Eve, que tiene sus temas particulares que va a discutir con la ministra de Educación. Pero hay unos temas generales, sobre todo se había hablado tema de medicamentos, de canasta básica y de combustible. Entonces, centrémonos en ese mínimo común denominador y sobre eso nosotros establecer llegar a unas conclusiones. Sin embargo, Edna y Ricardo, yo quiero decir que nosotros debemos ser conscientes que esto no debe ser un diálogo que vamos a llegar a puntos y conclusiones, pero nosotros como país tenemos que continuar dialogando, porque esto es una situación en desarrollo. Mira, hay malestares nacionales que nosotros no lo vamos a negar ni lo negamos como gobierno. Sin embargo, el origen de todo esto, el origen es externo al país, porque la pandemia no se originó en Panamá y la pandemia generó el desempleo, el cierre de empresas que trajo 2 años de confinamiento. La inflación generada por la pandemia en Estados Unidos se está rebotando a Panamá, porque esa emisión de dinero en cantidades que desequilibró el tema en Estados Unidos se ha convertido en inflación para los productos que importamos. Y si a nosotros la guerra tampoco es una guerra en Panamá. Entonces, estos elementos externos que están incidiendo, sobre todo lo que quiero indicar que no han terminado. Entonces, cualquier decisión que tomemos sobre el combustible, sobre los medicamentos y sobre la canasta básica, puede que tengamos que ir haciendo ajustes. Entonces, tenemos que continuar en este proceso de diálogo que debe ser un diálogo permanente. Como sociedad debemos hacerlo. Porque mira, nosotros en el pasado no es la primera crisis, cuando ya uno tiene canas como tengo yo y años vividos, ya hemos pasado por otras situaciones serias en la República de Panamá y nosotros hemos sabido en paz salir adelante. Y yo creo que ese es el camino y por eso yo aplaudo que organizaciones en su mayoría hayan dicho yo voy a sentarme porque yo quiero ponerle fin a esto, porque como decía el ministro Rogelio Paredes hoy, en muchas personas están en el cierre y cuando llegan a su casa la esposa le dice, pero es que ya no tengo gas, ya no tengo comida. ¿Y qué me resolviste en el cierre? Entonces, esto va a generar ya hasta divisiones familiares. Ya vemos nosotros los productores en Chiriquí, en Azuero, mis paisanos, muy molestos porque la fiesta de Santa Librada que se inicia hoy va a ser deslucida porque la mayoría de los santeños vivimos fuera de la provincia y no se puede llegar. Los productores en Chiriquí botando
es una tristeza. La mayoría de los productos que llegaron a Merca Panamá tuvieron que ser botados porque se habían dañado. Entonces, se está causando una afectación a mucha gente y al final, vuelvo y al principio, que la mayoría de estos afectados son las personas menos favorecidas. Nosotros entendemos que aquí hay un gran ingrediente de inconformidad, sobre todo de la clase media, a la cual pertenecemos nosotros, porque nosotros sabemos que aquí hay muchos subsidios, pero para beneficiar principalmente a los sectores de más bajos ingresos, pero la clase media que ha perdido mucho el acceso a los colegios privados porque no lo pueden pagar, porque perdieron su empleo, porque si antes salían a los restaurantes ya no lo pueden hacer. O sea, hay en la clase media una afectación. Por eso es positivo que el tema del combustible haya sido democrático, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha significado un alivio para la clase media, no solo para un sector de la población. Entonces, yo creo que debemos buscar el camino. Nosotros tenemos un planteamiento, tenemos una vía de solución de los temas, pero estamos abiertos y hemos estado escuchando la opinión del pueblo, la opinión de los diferentes sectores, porque todos somos parte de esto. Aquí no se puede excluir a nadie. Aquí están los sindicatos, los productores, los empresarios, todo, la iglesia, todos estamos. Yo diría que el principio, Edny y Ricardo, es que la gente debe captar que si al gobierno le va bien, al país le va bien. O sea, que a un gobierno le vaya mal, cualquiera que sea, eso al final no es un beneficio para ningún país. Y no es solamente de nosotros, es una situación a nivel mundial, ¿no? Sí, bien, como usted lo señala, viceministro, sin duda alguna hay factores exógenos que están incidiendo o que inciden en el alza del combustible, la canasta básica, como consecuencia de eso, que es un efecto cascada, entre otros rubros. Pero se suma también a ese descontento y disconformidad ahora en esta marcha y estos cierres también es el tema de la corrupción, la planilla abultada, entre otros elementos. ¿Cómo considera usted que se va a avanzar en eso? Estoy de acuerdo con lo que usted señala en cuanto a que se está avanzando y se tiene que avanzar a través del diálogo, porque históricamente así ha sido Panamá. Yo honestamente no recuerdo, no tengo las canas que tiene usted, viceministro, pero no recuerdo una situación como esta, honestamente, que haya sido tan prolongada como ahora y de tantos grupos, unos jalando por aquí, otros jalando por allá, y que tienen a este país tan confundido y con una incertidumbre, respetando la legitimidad de la protesta, el hartazgo que hay precisamente por problemas históricos y de arrastres y que la gente no aguanta con el alto costo de la vida. Yo hago supermercado, yo también cojo gasolina, no estoy ajena a que de verdad que ya era insostenible, pero lo que no comprendo es esa actitud de no deponer y la falta de voluntad de querer a través de un diálogo asertivo y de compromisos realmente viables poder llegar a ese punto y que Panamá avance, porque al final todos queremos lo mejor para este país y cuando tú amas a tu patria, eso es lo que tú quieres, que lleguemos a un punto de inflexión en el bien común, no por intereses particulares. Ahora bien, pregunto yo, ¿cómo vamos a avanzar con estos elementos que también se han sumado? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es su opinión y su lectura con relación a esto? Teníamos, imagínense, una audiencia para el tema, para el día de ayer y otra decepción también para un país en donde no ve certeza del castigo, porque pareciera que se burlara la justicia de un país cuando estamos esperando ya hace más de 5 años una audiencia para saber hacia dónde vamos con relación a uno de los casos emblemáticos de corrupción. No hay justificación ni de ninguna actitud que favorezca la corrupción. Nosotros estamos como gobierno, como ciudadanos, a la corrupción y creemos que la corrupción es necesario
combatirla porque la corrupción significa la sustracción de dineros que al final se van a reflejar en menos obras, se van a reflejar en peores condiciones de vida para los ciudadanos. Sin embargo, como lo hemos dicho, esos factores exógenos tuvieron un efecto en la calidad de vida del ciudadano panameño. Y eso es lo central que el ciudadano hoy está resintiendo. 87 duró 2 años. Sí, estamos perdiendo comunicación. De pronto le perdimos el audio, viceministro. ¿Aló? Ahora sí, pero ya le escuchábamos mejor. Sí, aló. Sí, lo que te digo, ¿no? De que en otras crisis como la del 87, que duró 2 años, hay nivel en la ciudadanía de tolerancia cuando la situación económica fluye y hay dinero, ¿sí? En la calle. Ahora se han sumado todas esas cosas y las insatisfacciones van, ¿cómo te digo?, a ser ingredientes para exacerbar la posición de las diferentes organizaciones. Sin embargo, nosotros debemos ir una cosa a la vez y nosotros debemos comenzar por resolver las situaciones más apremiantes de la ciudadanía, como lo hemos dicho, que son los temas que tienen que ver con el empleo, con la alimentación, que tienen que ver con el y cómo eso incide en el resto de la calidad de vida. Nosotros debemos atacar los temas prioritarios con cero tolerancia a la corrupción, al juegavivo. Hay un tema cultural que nosotros tenemos que erradicar. Desafortunadamente creo que muchas personas decían en alguna época como si fuera un chiste de que en Panamá la corrupción llegaba hasta el punto donde la persona necesitaba hacer el 15 años, un matrimonio de un familiar y entonces decía quién me el licor en zona libre, ¿sí? O sea que esa cultura del que hay para mí, del juegavivo, nosotros tenemos que erradicar eso. Hablamos de corrupción, sí, señalamos que creemos que la corrupción únicamente se da en puestos públicos, pero no, a diario se está buscando cómo salir, cómo evadir la fila, cómo de pronto pues hago el trámite más rápido, etcétera, etcétera. O sea, sí, hay una realidad y difícilmente podemos hacer así si no hacemos así primero. Así es. No, y además que para que se dé la corrupción se necesitan ambas partes. O sea, nadie, un servidor público no se va a dejar corromper si no hay una persona que le dice, hombre, estoy aquí también para que los dos veamos cómo las cosas se tuercen. O sea, que sí. Ahí... Es como lo dice Ricardo, eso es de doble vía. Puede ser que un funcionario tentado solicite una coima de corrupción, pero ocurre también al revés. Que el funcionario está ahí y llega alguien tratando de alterar los términos. A veces yo que manejo el programa del bono solidario soy muy estricto. Aquí puede venir el que sea, pero sacando las resoluciones en orden de llegada. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer mecanismos de que nosotros obstaculicemos la corrupción. Mira, yo siempre he dicho que la principal fuente de corrupción es la discrecionalidad. Por eso cuando nosotros hicimos la ley 6 del 2006 de ordenamiento territorial y nosotros creamos las juntas de planificación, que después con la ley 14 del 2015 estableció como vinculante que la decisión de un cambio de uso de suelo tenía que ser aprobado por la junta de planificación. Eso le va reduciendo al funcionario. Cuando yo llegué a ser director de desarrollo urbano y nosotros eliminamos eso de la potestad con el apoyo de la ministra de Vivienda, eso nosotros nos quitamos una facultad. Yo solo con mi firma yo le podía cambiar el uso de suelo a un terreno que valía de 1 millón, pasaba a valer 5 millones. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que evitar todo ese margen de discrecionalidad, que es el que promueve la corrupción.
el que da pie. Viceministro, antes de finalizar, porque el tiempo se nos ha agotado, las obras de construcción, definitivamente hay un impacto en ese sentido, sobre todo porque el sindicato de trabajadores de la construcción está, pues ya desde hace estas 2 semanas, participando en estas manifestaciones. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de forma muy breve en este momento? Bueno, mira, te voy a decir algo. No hay una huelga de construcción. Hay empleados de la construcción participando en unos cierres y en una marcha, pero la mayoría de las obras, a mi entender, y es lo que he conversado con amigos del gremio de ingeniería de la arquitectura, es que las obras están funcionando. ¿Qué sucede, Ricardo? Hay otras afectaciones, que no es porque el Suntrack esté en estas actividades, sino que en el interior hay muchas obras. Nosotros el bono solidario, la mayoría de las obras están en el interior. Son obras que se han visto paralizadas porque no les llega el cemento, porque no llega el acero, a veces no llegan los obreros, no pueden llegar los equipos, las retroexcavadoras para los movimientos de tierra. O sea, hay una afectación en la industria de la construcción. Y nosotros tenemos que transmitirle a la gente y ser conscientes que si son obras del Estado y se paralizan, son obras que van a demorar más en entregarse a los ciudadanos que las van a utilizar. Pero en la vivienda y en la vivienda privada, que no se equivoquen, ningún empresario asume los costos adicionales producto de estas situaciones. Todo se traslada. Si ellos por 2 semanas que no pudieron trabajar, que no llegaron los materiales, que no llegaron, todo ese sobrecosto se va trasladando al costo de la vivienda. ¿Quién se perjudica? Esa persona que pensando que iba a comprar una vivienda en tal cantidad, al final le viene una factura porque el constructor dice que él tuvo que asumir algo que estaba. Se dice, ustedes que están en, esta es una mesa de legal, son costos imprevistos y que no se le pueden adjudicar al constructor, sino que son imprevistos. Tal cual. Así es, viceministro. Y bueno, agradecerle, el tiempo nos alcanzó lamentablemente, pero ahí está el balance de la situación actual del país y las consideraciones al respecto del impacto negativo que precisamente estos cierres están generando también en los proyectos de construcción del gobierno. Agradecemos muchísimo su valioso tiempo y su balance, viceministro. Que tenga buena tarde. Gracias a ustedes, Ricardo, Edna, y a todos los demás. Saludos. Saludos. Saludos, Mar. Saludos, viceministro. Y bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa, Edna, pero hay recomendaciones que compartir en este momento con la audiencia. Estaba buscando un momento